Claro, vamos a decir, la traumatología atiende todo lo que es el sistema locomotor, Ajá. que eso te incluye los miembros superiores, miembros inferiores, sería brazos, piernas para que se entienda, Sí. pelvis, Ajá. donde ingresan las caderas y demás, y todo lo que sea la columna vertebral, Columna vertebral. desde la cervical hasta la O sea, lumbar. si alguien se quiebra un hueso de la cabeza, no entra como por traumatología, sino va por otro lado. Claro, ya hay otras especialidades como neurología y neurocirugía en caso de que necesiten alguna intervención. Bien. Y usted es joven, ¿cuántos años tiene? 34. 34. Un pichón. Pero ¿hace cuánto de recibido ya? Y desde casi 10 años. 10 años. Sí. ¿Recibido en dónde? En la facultad Barceló, en Santo Tomé Corrientes. Ah, mire usted. Y en este caso, bueno, hoy ejerciendo en Formosa en traumatología, y queremos hablar de un tema y me parece interesante porque, a ver, a diario vemos choque de una moto, vemos choque de vehículo con moto, auto con auto, moto con moto con vehículo, motociclistas que se caen, y eso termina en una sala de un hospital, en una sala de urgencia de un hospital o de una clínica. Mucho accidente y mucho daño en los huesos de todo tipo, si no es una mano, una pierna, una cadera, una columna, claro, depende de cómo caigas. ¿Qué es lo que están viendo ustedes, que, bueno, en este caso su especialidad, que es traumatólogo, en ese universo de accidentología urbana? Mira, lo que nosotros por ahí recibimos en la parte pública, que estoy yo en el Hospital Central, y también en la parte privada, que es en el Sanatorio Formosa, lo que uno ve, digamos, si bien la palabra accidente dice que es un accidente, obviamente, pero hay muchos que se pueden prevenir. Claro, y algo que se puede prevenir deja de ser un accidente. Sí. Es una imprudencia. Exactamente. Que tiene consecuencias, lamentablemente. Si bien acá hay muchos accidentes que se producen justamente por eso, por la imprudencia, más allá de todos los controles, todas las charlas que se hacen, tanto del sistema de seguridad, del sistema de salud, charlas de concientización, de un uso de casco, por ejemplo, algo tan básico como el guiño, freno, respetar las leyes de tránsito, los semáforos, la senda peatonal, cosas, o sea, las leyes y las normas para la convivencia y la circulación en una ciudad como Formosa, pongamos, están. Lo que hay que hacer es respetarlas. Entonces ahí viene que hay muchísimos accidentes que si nosotros respetamos se pueden prevenir, accidentes leves, accidentes graves que pasaron. No nos olvidemos también el tema del alcohol. Muchas veces salen alcoholizados. Es difícil, tanto como te digo, desde todo sistema que nos dedicamos a muchas veces a la prevención, pero si no sale de la casa, de la familia, de la educación y de uno mismo, cuando sos adulto, vos sabés que si vas a conducir no tenés que tomar bebidas alcohólicas porque sabés que no tenés los mismos reflejos. O sea, sabés que si vas a andar en moto, bueno, puedes llevar un pasajero, sí, no sé, un montón de cosas que cumplir las normas, no hay mucha, no es muy difícil. Claro. El tema es que la gente entienda que tiene que cumplirlas. Ese es el tema. A ver, y aprovechando que usted es un especialista en traumatología, ¿qué pasa con las personas a medida que va transcurriendo su vida? No es lo mismo, me imagino, un hueso de un pibe de 18 o 20 años que puede jugar al rugby, llevarse todo puesto, para aún así se quiebra, que una persona de 60, 70 años. ¿Qué pasa en ese hueso, en esos huesos en general, durante el transcurso de la vida? Sí, bueno, lo que va pasando es, a medida que va transcurriendo la vida, la ley natural, digamos, el proceso biológico, hablando específicamente del hueso, va envejeciendo. El envejecimiento óseo
viene acompañado siempre de lo que llamamos una descalcificación. Va perdiendo calcio al sistema óseo. Se van generando otros procesos degenerativos como la famosa artrosis, que muchas veces se escucha y no sabemos bien qué es, pero bueno, bueno, le pregunto, ¿qué es? La artrosis es un proceso inflamatorio crónico, degenerativo. Crónico nos referimos a que de años, degenerativo porque te va degenerando todo lo que es el sistema osteoarticular. Te degenera tanto hueso como articulaciones. La persona va perdiendo la articulación para que se el movimiento, digamos. Las articulaciones se ponen rígidas porque ya cuando nosotros nacemos tenemos más cartílagos que hueso. Cuando vamos avanzando vamos teniendo más hueso que cartílagos y eso vamos perdiendo esa amortiguación, digamos, que tenemos en todas las articulaciones, sobre todo en las que llevan peso, como es del miembro inferior para abajo, todo. Y entonces empiezan las rigidez articulares. Esa rigidez articular duele. Sumado, digamos, por eso una enfermedad inflamatoria lleva inflamación. La inflamación lleva al dolor. La degeneración lleva a la debilitación del hueso. También una mención especial, las mujeres corren con una desventaja por una cuestión de que en la etapa de la menopausia y después de la menopausia tienen una descalcificación un poco más acelerada que los hombres. Es por eso que también las fracturas en la tercera edad muchas veces, o sea, no es que muchas veces, sino que son más frecuentes en mujeres que en hombres. Mire, es así, estadísticamente está demostrado. Está. Estadísticamente las fracturas... ¿Y por qué se produce esa descalcificación en las mujeres y no en los hombres? Bueno, ahí hemos tocado un temita por arriba de la parte de lo que ya es endocrinología y ginecología, está bien, pero sí, básicamente se debe a la disminución de una hormona, que es el estrógeno, que esa hormona que tienen las mujeres, después, cuando baja el nivel, es la que ayuda en su etapa útil, digamos, cuando está en sus buenos niveles, es la que ayuda a que el calcio vaya al hueso, digamos. Cuando ocurre la menopausia hay una caída de estrógeno, un tema hormonal, y las mujeres tienden más a que el... Y esa que usted llamó recién, lo dijo al pasar, es la descalcificación, ¿sí? ¿Se puede compensar de uno a uno, digamos, pierdo, no sé, pongamos, no sé si es así la medición, 1 gramo de calcio de huesos y incorporo 1 gramo de calcio vía medicación? Sí, de hecho... ¿Es así? ¿Se puede trasladar uno a uno la cuestión? Claro, ahí empiezan los suplementos. A medida que va pasando el tiempo, se va viendo, digamos, hay estudios. Un estudio, por ejemplo, que se realiza es la densitometría ósea, que justamente lo que hace es ver la densidad mineral en los huesos, y nos da básicamente tres valores. Si tenemos un hueso normal, con calcio normal, si tenemos osteopenia, que es una disminución del calcio, o si tenemos algo que se llama ya osteoporosis, que es un nivel crítico bajo de calcio. De acuerdo a esos niveles, acompañado siempre también de un laboratorio, análisis de sangre para ver todo lo que sea el metabolismo fosfocálcico y demás. Ahí entra un poquito endocrinología que nos regula un poco, nos suplementa. Tiene que complementarse la especialidad de un traumatólogo con un kinesiólogo. A ver, justamente hoy es el día del tema del cáncer, ¿sí? Y no solamente cáncer ¿hay de hueso o de médula? De los dos. Bueno, la pregunta es que los tratamientos para combatir el cáncer conllevan una descalcificación del paciente, ¿no es así? ¿Tiene incidencia en la salud de las personas que han padecido cáncer o están bajo tratamiento? Sí. De hecho, uno de los principales signos, porque dividir bien, entender lo que son signos y síntomas. Signos es todo lo que podemos medir, síntomas es lo que el paciente refiere. Claro. Uno de los principales signos que se ve justamente cuando hay un tumor, ya sea óseo benigno o maligno,
es justamente en la zona donde esté, ya sea un tumor primario de ese hueso o una metástasis ósea también, a lo mejor un tumor primario en otro órgano que hace una metástasis en hueso, lo que hace es debilitar el hueso. ¿Y cómo lo debilita? Sacando calcio, digamos. Claro. Entonces, a veces los pacientes no saben que tienen un tumor benigno, porque muchas veces es un hallazgo, consultan por otro motivo, por otra dolencia, se hace una radiografía y nos encontramos con una imagen. Es muy común los tumores benignos, y esos tumores benignos lo que hacen es te debilitan la zona y provocan las famosas fracturas patológicas. Aquí llamamos fracturas patológicas las fracturas que por caídas banales o por un tropezón y giró y tac, se quebró. Estamos hablando de cualquier edad. Ahí ya sí hay esa situación de un tumor benigno en el hueso, claro, en el lugar. Exacto. Sí. Y están viendo mucho de eso hoy por hoy comparativamente, no sé si viene usted joven y hace 10 años que está ejerciendo, pero digamos, las referencias que tienen de sus colegas traumatólogos, hay mucho de esos accidentes que por ahí, por una tontería, no, pero se cayó y se quebró la cadera, pero fue un golpe tonto, te dicen, ¿no es cierto? Sí. Te diría yo desde que estoy en la traumatología, que si bien no es mucho tiempo, no es poco, pero... No, son 10 años de experiencia, ya es bastante. Pero sí ha ido un aumento. Ha ido un aumento. ¿Más por accidentes caseros o accidentes en la vía pública? Más por accidentes caseros, así que, claro, que consultan... Se resbaló, se cayó y se quebró. Consultan por algo muscular muchas veces. Y eso también es... por ahí muchas veces es ver... No centrarnos tanto nosotros, también siempre lo charlamos con mis colegas ahí del sanatorio y en general, no tanto centrarnos a veces en el dolor puntual, sino charlar un poquito con el paciente, porque a veces detrás de esa charla uno va recolectando información, claro, que a lo mejor te dice mi papá tenía, mi abuelo, entonces... Claro. Ahí vos vas viendo por qué otro estudio puedes pedir a lo mejor para encontrar algo. Y se puede prevenir. Hoy estaba leyendo una nota que decía sobre la calidad ósea, ¿sí? ¿Qué es la calidad ósea en los hombres? Y cómo mantenerla en lo más tiempo posible en óptimas condiciones. ¿Qué es primero? Calidad ósea y... ¿qué tengo que hacer para que esa calidad, esa fortaleza del hueso se mantenga lo más posible en mi vida? Digamos, digo, desde el punto de vista de actividad física, alimentos, calidad de vida. ¿Qué es lo que o no tengo que hacer o qué tengo que hacer para que esa calidad ósea que tengo a los 30 la tenga a los 50 o a los 60? Bien, primero que todo, siempre es muy importante no centrarse, digamos, en la etapa, como decimos, cuando tengo 30 años me empiezo a preocupar. Si nosotros tenemos hijos, tenemos nietos, bueno, desde que son bebés, sí, desde ahí empieza lo que es alimentación, sobre todo. Mantener una buena calidad. Entonces, los primeros años de vida, si nosotros damos una buena alimentación, generamos lo que decimos un buen stock óseo. Y después lo que hacemos espera. Sí. Que es una buena alimentación, porque si no, pero mi chico come guiso todos los días, está bárbaro. y no pasa por ahí, no es... Claro, tiene que ser balanceado. Claro, ahí está. Que vaya acompañado de lácteos, todos los derivados de lo que sea leche de movida. Sí o sí tiene que consumir. Frutas, verduras, hay hortalizas que son ricas en hierro, en calcio, en magnesio, en muchos minerales que también consumen, que también tienen... Menos harinas, menos azúcares y sí, más proteínas y minerales como estos alimentos. Claro, de hecho sí, cuando un chiquito, un bebé, te dicen no azúcar y no sal. Claro. Si eso pudiésemos mantener toda la vida, somos Gardel. Ideal. Y después, bueno, ¿qué otra cosa
nos da un buen stock óseo y nos hace mantenerlo más, que le damos vida a la articulación y al hueso, es la actividad física. Así. Una persona que hace actividad física durante toda su vida, y no estamos hablando de un deportista de élite, simplemente actividad física. Algo de actividad, no ser sedentario al 100%. Bien, eso estimula a la formación de células osteoblásticas, se dicen, que después a futuro van a ser células óseas maduras, pero bueno, la estimulación, digamos, para que esas células osteoblásticas se formen, para que se forme huesos nuevos, se forme músculo, se cree masa muscular y eso nos dé, como usted dice, a los 60 años nosotros lleguemos con una buena masa muscular, un buen stock óseo, es eso, digamos, la actividad física estimula. ¿Por qué? Es una explicación muy sencilla, o sea, el cerebro es un sistema perfecto que dice, bueno, si esta persona todos los días está haciendo actividad física, tenemos que producir. Entonces le mando toda la herramienta, se está alimentando, o sea, me está dando la materia prima para que yo produzca. Procesarla y alojarla donde le doy corresponde. Porque está necesita. Ahora, ¿qué pasa? Esta persona no hace. Entonces el cerebro interpreta que... Se alimenta mal, claro, no hace actividad física, no hace... entonces... ¿Para qué voy a crear masa muscular o huesos si en realidad es lo que más está ocupando, por decirte, es su sistema digestivo? Entonces, bueno, vamos a estimular a la digestión, por darte un ejemplo. Exacto, y entonces empieza a generar por ahí grasas y ese tipo de cosas que no es lo más aconsejable. Los huesos tienen la particularidad de regenerarse. He escuchado muchas veces, no, se tiene que formar el callo y porque el hueso tiene que, sobre todo después de una quebradura expuesta, una quebradura fuerte, importante, y dice, no, el hueso tiene que crecer, ¿es así? Sí. ¿Crece? Sí, el hueso es un órgano. Ahí está, vamos por ahí. Empezando, es un órgano, como todo órgano, tiene su irrigación, como decimos nosotros, tiene su sistema vascular, tiene su sistema nervioso, es un órgano como cualquier otro. Con la vascularización, con la irrigación, digamos, con las arterias, llegan todos los nutrientes que el hueso necesita cuando se fractura. Cuando una persona se fractura, hay que, obviamente, muchas veces intervenir quirúrgicamente o de manera no quirúrgica, pero para dejar, como decimos nosotros, el hueso anatómicamente como tiene que ser. Y una vez que ese hueso quede en forma anatómica, quede alineado, para que se entienda, quede en eje, ya sea con un implante, con una cirugía o no. Sí, ponerle clavo, estirarlo, el material depende que sea. Lo que sea para alinear los extremos de ese hueso. ¿Para qué? Claro, una vez que nosotros afrontamos, para que se entiendan los dos cabos de los dos huesos, el hueso que se fracturó, las dos puntas del hueso. Ahí empieza la famosa formación del callo óseo. Que bueno, primero tiene su proceso, tiene la formación de un callo blando, después tiene ya la formación de su callo óseo definitivo, y todo eso tiene un proceso que nosotros lo vamos controlando radiológicamente, y es por eso que muchas veces se escucha, bueno, se operó, empezó con la rehabilitación, pero todavía no puede pisar. Si estamos hablando, ponerle una fractura, una tibia, ponele. Le operaron, se puso un clavo, pero todavía no puede pisar porque todavía no está el callo óseo definitivo como para soportar. Justamente, no es porque capricho del traumatólogo, sino hay que dejar que eso cuaje y madure y se solidifique. Acá me preguntan, ¿qué es la hipercalcemia? Hipercalcemia. Sí. Todo lo que sea hemia es sangre. Sí. Y calcio, calcemia es calcio. Hiper es mucho. Entonces la hipercalcemia, la definición es, para que se entienda, es el nivel es elevado, más de lo normal del calcio. ¿Y por qué se produce? Hay situaciones no traumatológicas, digamos. Predisposición genética. Sí, tenés
tenés predisposición genética y también enfermedades adquiridas. Por ejemplo. Hay una enfermedad, por ejemplo, que se llama hiperparatiroidismo. Ajá. Ya son, como te digo, enfermedades endocrinológicas. ¿Qué pasa? Muchas veces tenés tumores en ciertos lugares, en ciertas glándulas, que lo que hace es te genera la producción, digamos, te pide calcio, como te pide cualquier otro tipo de mineral o cualquier tipo de hormona, y ahí aparece, digamos, la hipercalcemia. No es bueno tener hipercalcemia. No, porque te predispone, por ejemplo, a tener una litiasis, una piedra, como se dice, renal, en vesícula. Ah, mira. Entonces, sí, no. ¿Y la hipercalcemia no dificulta las articulaciones, por ejemplo, rodillas, codos, los dedos? Tiene repercusión, pero no se caracteriza tanto por generar por ahí en sí problemas traumatológicos. Uh-huh. Básicamente por ahí la gente consulta por otras cosas, digamos, como te digo, generan trastornos más que nada metabólicos. ¿Viste? A veces no está tan relacionado por ahí con las articulaciones, claro, o los huesos, sino con otro problema. Claro, que por ahí consulta más por otros problemas metabólicos, como te digo, otros síntomas como ya te digo, ya puede tener las famosas litiasis, usualmente no es solamente una hipercalcemia aislada, siempre va acompañado de otro síndrome. Entonces, usualmente no es traumatológica en sí, digamos, la patología. Acá me están preguntando, ¿qué son los meniscos y por qué se gastan o se dañan y me duele la rodilla? El traumatólogo me dice que me tengo que operar de los meniscos. ¿Qué son y por qué es tan recurrente eso de necesidad de reparar los meniscos? Bueno, los meniscos son dos estructuras, digamos, en forma de semilunas, sí, que se encuentran en la articulación de la rodilla y son los encargados de, ¿cómo se dice?, de acolchonar y amortiguar, digamos, lo que es la articulación entre el hueso, que es el fémur, y la tibia. La rodilla está compuesta... El punto de encuentro es la rodilla. Claro, la rodilla está formada básicamente por esos dos huesos, por esa articulación, y adentro de la articulación tenemos los meniscos. Sí. Tenemos dos, un menisco interno y un menisco externo. Bien. Esos meniscos, la causa más frecuente de lesión son las deportivas. ¿Vio? Y por eso yo no hago deporte. Ya no hago deporte. En gente... Las ideas... Sí, por ahí... Las ideas no aconsejables. ¿Por qué las lesiones? ¿Cuál es la más típica que ustedes ven los traumatólogos de lesiones de menisco en rodilla? Y por ahí la causa, me dice... Sí. Por ahí el deporte que más... ¿Pero qué pasa con ese menisco dañado? ¿Sale, se rompe? El menisco se puede desgarrar. Ajá. Se puede romper. Sí. Se puede romper completamente, digamos, o parcialmente, digamos. Tenemos una variedad de patologías meniscales y de acuerdo a eso la sintomatología, pero básicamente cuando tenemos una lesión meniscal lo englobamos en lo que es un síndrome meniscal, que se caracteriza por inflamación, dolor, muchas veces de tipo pinchazo, que el paciente te dice me pincha en la parte interna o externa cuando piso, cuando flexiono, cuando me siento en cuclilla, y muchas veces si ese menisco como decimos, tiene una amputación, o sea, se rompe el menisco, sí, ese menisco como que flota en la articulación y cuando uno quiere hacer la flexoextensión, justo se mete ahí, entonces genera el otro signo, que es el bloqueo articular. Se me traba la rodilla. Se te traba la rodilla, exactamente. Bien. Y bueno, esos son dos... ¿Eso se opera? Sí. ¿Con cirugía se soluciona? Hoy en día sí, ya hace unos años está la cirugía vía artroscópica, mínimamente invasiva, que se hace la cirugía laparoscópica, artroscópica. La laparoscópica es la abdominal, también también mínimamente invasiva también. Bien, sí. Acá dice que el doctor, por favor, explique si es posible el latigazo cervical.
¿Qué Sí, es eso? básicamente el latigazo cervical es un movimiento brusco. Usualmente ocurre muchas veces en accidentes, no tanto de motos, sino en vehículos, en los choques en cadena. Que cuando se le va la cabeza para adelante Es, de manera es brusca. un movimiento brusco de la columna cervical, o sea, la cabeza que va hacia adelante y después vuelve hacia atrás y golpea Y por ahí el el apoyo de la latigazo. cabeza. Exactamente, se genera el latigazo cervical. Sí. El latigazo cervical muchas veces puede ser, digamos, benigno, que es lo que ocurre usualmente. Que duele. Duele, genera una contractura Y punto. y nada más. A veces se pone un poquito más, se agravan más los síntomas, generan síndromes vertiginosos. También siempre no hay que, digamos, minimizar, digamos, el latigazo, porque también tenemos ligamentos nosotros, Claro. como todas articulaciones vertebrales, tenemos ligamentos y muchas veces se hay que puede- controlar esos ligamentos, Claro. que no se hayan Porque me sigue distendido. doliendo después. Sí, con se me- sintomatología. Se me hincha, me duele la cabeza. Mareos. Eso, mareo. Y eso, tratado y medicado, se soluciona. Sí, tiene una indicación de una resonancia muchas veces, ver que esas estructuras estén bien. Bien. Yo quiero preguntarle, doctor, usted Sí. es traumatólogo, Sí. ¿sí? Pero después están los kinesiólogos. También. Es complementaria a veces la tarea del kinesiólogo a lo que hace un traumatólogo. Digo, por un caso así de síndrome, ¿cómo es? Latigazo Latigazo. cervical. Por ahí el kinesiólogo, algunas sesiones de kinesiología en la zona lastimada alivia, Sí. amén de algún antiinflamatorio, quizás o algo más. Sí, Esas- nosotros trabajamos codo a codo con un kinesiólogo. prácticamente con el sí. Claro. Todos los traumatólogos tenemos nuestro kinesiólogo de confianza, Claro. y más allá de eso, sí o sí, la kinesiología es un rol importantísimo, porque nosotros, todo paciente que vemos, todo paciente que operamos, todo paciente que tratamos por cualquier dolencia, la mayoría, te diría yo el 90%, necesita de rehabilitación kinesiológica profesional, y te diría yo que vamos de la mano. Claro, por eso te digo. Sí. Pero son profesiones distintas, Distintas. y que encaran el problema de distintos... Nos complementamos. campos. Complementario, está. Exactamente. Me dice, si me puede explicar el doctor si el tratamiento de plasma para hernias cervicales. Sí, ¿Qué es eso? el plasma rico en plaquetas, Ajá. que seguramente se refiere, es un tratamiento es nuevo, relativamente nuevo, y está siendo como muy utilizado. Hay muchos estudios que... ¿Se hace en Formosa? Sí, lo hacemos. Ajá. Sí. ¿Y qué ¿En qué consiste, objetivo? digamos? El plasma rico en plaqueta consiste en sacar sangre al mismo paciente. Sí. Se saca la sangre, se la centrifuga en un aparatito que la gira rápido, digamos. De ahí separa lo que es las plaquetas de la pasta de glóbulos rojos, y esas plaquetas, junto con otro aditivo, nos dan y nosotros infiltramos En la zona en cualquier a tratar. articulación. ¿Cuáles son los beneficios? Las plaquetas tienen un poder de regeneración, antiinflamatorio. Entonces es un tratamiento nuevo. Ujú. Está en Formosa, Y ya hay demostración de efectividad del tratamiento. sí, hay Cambia estudios. sustancialmente la recuperación de ese paciente, de esa articulación con Sí. tratamientos de este tipo. Sí, hay estudios, hay estudios presentados en congresos que hemos ido, donde se ve, digamos, los efectos, De los la resultados. inyección de las plaquetas del propio paciente, Exactamente. procesadas obviamente por Por un laboratorio bioquímico, bioquímico, y inyectadas. Yo no lo conocía, la verdad. Interesante. También Acá- usamos ácido hialurónico, que no solamente usa en la Claro. parte estética, sino se usa en traumatología. para recuperar articulaciones. También el ácido hialurónico, lo que es básicamente, para que se entienda, es el lubricante que tiene la articulación,
y también tiene un efecto muy fuerte, digamos, en antiinflamatorio y para el dolor, y lubrica. Entonces se hace unas sesiones también de ácido, y hoy en día tenemos muchas opciones, pero también, bueno, está el costo. Todo está en función de eso. Este tipo de tratamiento, por ejemplo, este que me estaba contando de las plaquetas y demás, ¿lo cubren las obras sociales? No. Al ser nuevo el tratamiento, está como nomenclado. No, tengo entendido que no. Ajá. Que te cubre, o sea, se cubre el procedimiento que es la infiltración. Pero no, ¿qué es lo que le pones ahí? Pero claro, el tema es todo el proceso del bioquímico que le saca sangre, procesa, el resultado, y por ahí te cubre la infiltración, que es el procedimiento, digamos, pero sí por ahí todo lo otro. Consulte, por ahí hay obras sociales que ya lo cubren, pero bueno. Sí, habría que ver por ahí a los bioquímicos, por ahí habría que consultarles si a ellos le cubre la parte de lo que es la extracción y demás. Y acá me están preguntando, bueno, ¿dónde atiende? Dijimos Sanatorio Formosa, el doctor. Sanatorio Formosa, sí. El doctor es especialista en traumatología. Sí, no, que hay más mensajes también en el WhatsApp, al 374 54 60 95. Hace 2 meses me torcí el tobillo, me bajó la presión y me desmayé. ¿Por qué pasa eso? Y ya pasa por varias... Sí, el esguince de tobillo, bueno... ¿Produce desmayo? No, usualmente... Produce dolor. Claro. Siempre es, cuando pasan este tipo de cosas, es ver, digamos, qué pasó primero. ¿Por qué hubo ese esguince, digamos? Claro. Si es que hubo una hipotensión, y esa hipotensión llevó obviamente a que uno se caiga. Claro. Ya ahí vas... Nosotros tratamos ya la parte de cuando ya viene con la lesión. Claro, ¿Por qué se lesionó? Es tema de otro médico. Pero te diría yo que lo más leve es el esguince. Claro. Y lo más preocupante es por qué surgió esa hipotensión. Está bien. Una pregunta, una duda personal. Sí. ¿Sí? Usted que es traumatólogo. ¿El largo de nuestras piernas, las dos son iguales? Sí. Debería. Porque vi otro día tratamiento, vi un cartel de LED que mostraba, decía, medición del largo de pierna. ¿Tiene algún sentido hacer ese? Sí, lo que pasa por si uno tiene, puede ser que alguien tenga una pierna más corta que mínimamente, otra, no sé. Lo perciba, no le produzca, no sé, una renguera, ese tipo de cosas. Deberíamos tener las dos piernas iguales, de largo. Sí, ese estudio, que por ahí usted lo vio, se utiliza cuando hay una patología, algo común que se escucha mucho, y algo que genera, digamos, acortamiento en algún miembro inferior, son las escoliosis, que es una desviación patológica de la columna, y lo que hace es me eleva una hemipelvis, decimos nosotros, una cadera, para que se entienda, está como más elevada que la otra. Debido a esa escoliosis, pero el problema es base. ¿Estamos hablando de cuánto? ¿Milímetros o centímetros? Desde milímetros puedes tener hasta 1 centímetro, 2 centímetros, depende del grado. ¿Y eso produce dolor, molestia? Sí, primero produce dolor puntualmente en la columna a nivel lumbar. Muchas veces el paciente consulta por eso. De ahí se hace un examen físico. El de medición del largo de pierna. Hay... Vale. Yo sinceramente no sabía. ¿Vos conocías ese estudio? No sabía, pero... en el consultorio una parte, que es el examen físico, acostándolo al paciente, revisando la longitud, mirando la altura de las hemipelvis, y después tenemos estudios para pedir, como un espinograma, por ejemplo, donde ahí vemos bien la longitud, vemos si hay algún desbalance, una dismetría sería, y se corrige en una hemipelvis. ¿Cómo se corrige eso? Y dependiendo de la causa, lo más rápido siempre hasta que el paciente por ahí pueda acceder al tratamiento, porque por ejemplo si estamos hablando de una escoliosis juvenil, idiopática, digamos, algo que como dice la palabra es juvenil, idiopática significa que no hay causa, nació así,
nunca consultó porque nunca se dio cuenta, nunca fue mínimo. Sí. Nunca fue detectado, digamos, y se entera a los 20 años o a los 18 años o 23 años cuando hace un preocupacional o algo. Salta que tiene ese problema. Claro, o por ahí te dice, yo siento que cuando camino como que me balanceo. Es mínimo pero siento. O consultan por dolor en cadera, dolor en rodilla, dolor en tobillo, dolor en cintura. Le sigo hablando de los miembros inferiores. Sí. El pie plano. Sí. ¿Es tema de tratamiento de un traumatólogo? Sí. ¿Y cómo se cura? Bueno, el pie plano... Si se cura o se trata. Claro. Tenemos básicamente dos tipos de pie plano. Tenemos uno flexible y uno rígido. Ajá. El flexible es el que tenemos más probabilidad, digamos, de curar. De corregirlo, de solucionarlo. Que básicamente consiste en que el arco plantar no lo tienen, no está formado. El arco plantar está formado básicamente por músculos. Que bueno, cuando muchas veces no es detectado. Te estoy hablando de chicos cuando empiezan a caminar y son chicos que por ahí tienen problemas del equilibrio, cuando tienen 3, 4 años, ya cuando caminan bien, cuando cualquier chico camina bien, son chicos que por ahí se caen mucho, se tropiezan y por ahí no son detectados a tiempo. Claro, por ahí... y esa es la edad óptima para el tratamiento. Para empezar, sí, que son plantillitas. Plantillas, unos zapatos, yo me acuerdo que ponían. Sí, no, ahora sí, antes era dolorosísimo. Era una tortura. Sí, sí. No, ahora sí están las plantillas ortopédicas que son confortables, tiene para formar, digamos, el arco interno. Progresivo, no es de golpe. No, usualmente empiezan a usar lo ideal sería detectarlos 2, 3 años y entonces si es un flexible, digamos, capaz para la adolescencia, corregimos, formamos el arco. Por eso a los padres que tienen chiquitos de esta edad, háganle un chequeo de traumatólogo para ver justamente cómo viene el desarrollo de sus pies, porque eso después evoluciona y puede ser complicado. Muy frecuente en la consulta. Muy frecuente. Sí. La consulta preventiva o ya cuando empieza a molestar y a causar problemas. Usualmente un poco tarde. Ya cuando el chico tiene síntomas, cuando empieza a hacer actividad física, cuando empieza en un club de lo que sea, sí, y viene a la casa y le dice, mamá, me duele la rodilla, no puedo correr, me duelen los tobillos. Ajá. Entonces consultan por dolor de rodilla. Pero la causa no es ahí. Está más abajo. Claro. Y ahí es donde nosotros nos tomamos el tiempo de decirle al chico, bueno, sacate las medias, las zapatillas, parate allá, miramos. Y yo particularmente siempre me paro con la mamá o con los padres y le muestro, le digo, ahí está la pisada, fíjense cómo pisa para adentro, la rodillita chocan, entonces lo que está teniendo es eso, el arco plantar vencido, interno, entonces... eso es lo que le produce dolor más arriba. Dolor en la rodilla. O tobillo o rodilla. Claro, empiezan a usar las plantillas y capaz a los 15 días desaparece el dolor. Bien, pero ese arco se forma, se corrige o hay que... Cuando más tarde lo agarramos. Por eso mejor agarrarlo cuando son chiquitos. Sí. Bien. Bueno, sin duda van surgiendo un montón de otras consultas. Sí, hay una que llegó al principio de la charla respecto de accidentes, no sé si le dijiste, que dice que pasa mucho esto. Debo ir al traumatólogo, consultar después de un accidente, aunque yo no sienta dolor o no vea lesiones, ¿no? Porque aparece quizás el dolor después, o dice, no me pasó nada, me levanté y me fui. Digamos así, la adrenalina nos lleva. Claro. Digamos, y después nos encontramos con que sí tuvimos una consecuencia. Sí, usualmente lo que yo digo a los pacientes que consultan, o sea, en el momento, pero también aplica para los que no. Es cierto, digamos, en el momento del accidente hay biológicamente, digamos, hay una liberación de adrenalina, de cortisol y de un montón de cosas que alivian el dolor. O sea, estamos en estado de alerta y no nos duele nada, mucho más si nos accidentamos con una persona, un familiar o alguien, y estamos más preocupados por eso, entonces pasamos a un segundo plano. Lo que yo siempre le digo
le doy pautas de alarmas, que si bien las pautas de alarmas no son siempre 100% traumatológicas, como porque por ahí en un accidente, muchas veces, una caída simple o lo que sea, uno nunca sabe qué se lastimó, cómo se cayó. Le pido que hable al micrófono, porque yo sé. Uno nunca sabe Claro. cómo fue el accidente. Sí, pero no me duele nada. Claro. No me pasó nada, no me pasó nada. Usualmente Sí. la persona que está viendo el accidente fue la que dijo, no, se cayó, se golpeó la cabeza, se golpeó. En el momento uno no sabe cómo te cayó. Claro. Entonces lo que yo le digo es pautas de alarma, de gravedad, digamos, y después sí, una consulta a las 24, 48 horas, porque usualmente cuando pasa, como decimos, cuando baja baja todo, el shock, claro. empiezan los dolores. Bien. Doctor, cuéntenos, entonces usted atiende en el Sanatorio Formosa Sí, y también en el Hospital Central. también ahí estamos en la parte de publicación. Bien. Gracias por venirse hasta los estudios de la radio, el doctor Osuna, para justamente... En este espacio, Aclisa, traumatólogo. Bueno, estoy viendo por los mensajes, ahora llegan sobre escoliosis, llegan sobre pie plano, llegan un montón, así que va a tener que venir de nuevo, doctor. Sí, pero es muy amplio. Es muy pero, amplio, sí. La opción está para saber, y este segmento que auspicia Aclisa tiene que ver con que hay profesionales en Formosa de todas las áreas, de todos los campos, en este caso hoy el doctor con traumatología, pero sí, fuimos de los viejitos hasta los pibes por Sí. Interesante esto del pie plano. De del pie plano, sí. Acá también sobre la dismetría están hablando. Por ahí también agregar que el sanatorio, en el Sanatorio Formosa donde estamos, tenemos un equipo de traumatología donde tenemos un servicio de artroscopía, donde se tratan todo este tipo de patologías de meniscales, lesiones de ligamentos cruzados. Somos varios colegas, digamos, que conformamos un equipo de traumatología y tenemos un servicio de trauma todo el mes, digamos, que estamos nosotros ahí. Bien, gracias por venir, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa, Fanny. Así es, y luego seguimos tratar de hasta el mediodía. Sí. Dale, ya volvemos cuando faltan 9 minutos para la...